del presidente, sino que es un fenómeno más complejo y extendido. Quiero reflexionar sobre este problema a partir de las experiencias que ocurren en otras partes del mundo. Desde hace ya algunos años se ha extendido una preocupación por el futuro de la democracia. Hay señales inquietantes que han provocado que salten las alarmas tanto en los medios políticos como entre los intelectuales o los periodistas. Se publican libros en los que se examinan las crisis de las democracias o en los que se vaticina su muerte incluso. En América Latina, donde las democracias tienen pocos decenios de existencia, ha cundido el temor cuando las encuestas han mostrado que decrece el número de personas que apoyan la democracia. La brillante escritora turca S. Temelkuran cuenta una anécdota significativa en su libro Cómo perder un país, los 7 pasos de la democracia a la dictadura. Lo publicó en 2019 en español. En el año 2016, a raíz de un fallido y extraño golpe de Estado, ella dio una conferencia en Londres para explicar que en Turquía un gobernante populista había eliminado el régimen democrático. Una mujer del público, consternada, le hizo la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola chicos, acá estoy. Hola, ¿Cómo buenas están? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Virginia. Virginia, ¿comés mucho pescado en tu casa? No, a casa de herrero, cuchillo de palo. Ay, no te puedo creer, en casa de Herrero, tu padre no baja un cajón de algo. ¿Qué pesca tu padre? Langostino está con eso. Ah, pero cuando no hay temporada de langostino no se embarca más. No, y se viene acá a San Antonio, bueno, ahora ya terminó, justo la semana pasada, el sábado terminó, el viernes. Y está acá, se viene acá por un tiempo y después va de nuevo. Y lo llaman a veces para hacer algunos viajes y se va. Pero viene a descansar porque termina agotado. Desde noviembre, por ahí que está. ¿Cuánto dura la temporada de langostino? Como 4 meses, 4 y a veces un poco más, depende. Depende cómo esté el pescado, si hay, si no hay. Depende, Claro. a veces se alarga más. Otras veces duró como hasta abril, me acuerdo. Ahora ya no cortó, pero también... y este año fue otra cosa distinta, porque tenía que tener cuidado del COVID. Claro. Por suerte no le pasó nada, no es que tuvieron que parar o algo. Pero sí, no. ¿Y se le ha hundido algún barco y se ha salvado en bote o nunca? ¿Cómo? ¿Si ha tenido algún accidente importante sobre barcos en sus años? No, que yo recuerde, no. Por suerte no. Ah, porque se han Nada de eso. hundido varios, ¿eh? Se han hundido varios. Sí. Hoy justo estaba buscando noticias como para ver qué problemática había y veía que justo en esta temporada se hundió uno, creo, o era de la temporada pasada, y sí, es verdad, se hunden. Pero bueno, por suerte nunca nada Qué grave. suerte. Bueno, Sí. vamos a comenzar la clase de hoy. Se va a concentrar en los temas de investigación de ustedes y en el texto que preparamos para compartir hoy juntos. Empezamos pensando un poco el texto y después rematamos con el tema, objetivos y un poco el recorte de los 2 problemas de investigación, así le damos un avance. ¿Alcanzaron a leer el textito que les mandé? Sí. ¿Tuvieron tiempo, posibilidades? Sí. Ah, qué bueno, Sí. perfecto. Entonces, creo que Lautaro comenzó la semana pasada a comentar su texto. Virginia, ¿por qué no empezás vos, si es que fue así? Y luego Lautaro se suma con lo que pueda reforzar o complementar de cómo te fue a vos. ¿Qué te parece? Dale. Yo lo Vamos leí, a bueno, primero que nada que saber lo que es una propuesta, que explica que es como un documento donde en ese documento se va a describir todo el trayecto del proyecto de investigación, contando los alcances, sus objetivos, también a qué instituciones, o sea,
como por decir así, contactos que se tiene para poder investigar. Después hay que tener en cuenta también el recurso económico con el que se puede contarlo, o sea, si, ¿cómo se llama? Si hay soporte financiero para poder llevarlo a cabo. Después tiene que tener mucho, ser detalle y no tener, estar bien detallado para el que lo lee y no encuentre omisiones o nada al respecto, para que sea entendible para el lector y tanto que se lleve, como dice ahí en ese proyecto, la investigación, que no haya omisiones, nada de lo que se realizó. Después, ¿qué más? Después, bueno, explica cómo debe estar organizado, o sea, el problema, la formulación del problema, explica, o sea, los objetivos explican en eso, después su plan de trabajo, y por último explicar los recursos con los que se contó, en qué localidad, el presupuesto que se utilizó, y bueno, después el apéndice donde explica todo o sea, las partes, como una conclusión sería o no, Claro, del una trabajo. conclusión, una síntesis del trabajo. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, o sea, eso yo lo que entendí. Pasa que no lo pude pasar a mi cosa porque necesitaba verificar lo que hoy le charlé sobre mi proyecto. Pero bueno, no lo pude realizar bien porque tampoco sé cómo recortarlo, o sea, el tema. Ahora nos vamos a dedicar a eso un rato. Ujú. Ante la pregunta, ¿qué te dejó pensando? ¿Qué te llamó la atención? ¿En qué te aportó el texto? Bueno, primero, más que nada, cómo empezar a realizar un proyecto, ¿no?, de investigación. Explica bien, o sea, explica cómo podemos realizarlo, las cosas importantes, los instrumentos que se deben utilizar para llevar a cabo. ¿Te fue claro? ¿Cómo? ¿Te fue sencillo? ¿Te fue claro? ¿Te Sí, fue útil? sí, sí, sí. Bueno, sí, me pareció un texto sencillo y me pareció muy, muy entendible para poder realizar el proyecto, o sea, los instrumentos que utilizar, tener en cuenta un montón de cosas, que a veces uno no piensa que un proyecto es tan profundo, o sea, piensa que es como un proyecto de investigación, piensa como que es algo más simple, y en realidad es un montón de cosas que hay que ir elaborando y llevando a cabo cronológicamente, o sea, lo que hablábamos el martes. Claro. Bueno, Después, las entrevistas y todo eso, explica muy bien, o sea, cómo tenemos que realizarlo. bien. Lautaro, ¿algo más que puedas aportar, complementar junto a lo de Virginia? No, por ahí, bueno, lo que yo, a mí por ahí me llamó la atención, ¿no? Es el tema de las agencias, cómo había que investigar a quién se lo vamos a presentar, y en función de eso, el modelo de presentación, la adaptación, Claro. la complejidad del presupuestar, digamos, de no Mm. estar presupuestando por abajo del nivel o por arriba, digamos, que tienes una presupuestación lógica, digamos, para no, después de financiar el proyecto, digamos, que te queden sin Claro. plata para poder terminarlo, o bien ser exagerado, ya que los recursos también de las agencias son finitos. Me gustó mucho que yo rescato por ahí la estructura, más allá que uno por ahí maneja, por trabajar con proyectos, algún tipo de estructura, me pareció interesante esto de la lógica de presentación, y que, bueno, hace una buena formulación también hace una seriedad, ¿no? Porque vos vas a presentar, es tu carta de presentación ante un organismo, y bueno, esto que decía, no tenés que dejar detalles que se te escapen, porque es tu fortaleza decir, mira, voy a investigar, lo voy a hacer de tal manera, me va a salir tanto, y es tu respaldo hacia quien lo está leyendo, ¿no? Digamos que un evaluador tiene en cuenta múltiples variables digamos, de análisis, algunos van a ser más exhaustivos en lo económico, otros en lo metodológico, y bueno, que el público objetivo de tu proyecto no es solamente una persona, sino que son muchas personas que lo pueden llegar a leer, y tenés que darle una respuesta concreta a todas esas personas.
Eso me pareció muy interesante del artículo, y bueno, también quedé pensando qué podía hacer con lo que yo iba, Claro, que porque te he parece tirado como como que idea. fuera algo simple y no es tan simple, o sea, No es es tan como que simple. no es tan simple, o sea, te llega, yo en un momento era como que entré en crisis entre ayer y hoy por el tema de que, qué hago, ¿no? Porque tenés que presentarlo muy bien, tenés que saber del tema, quiero o no estar un poco involucrado. Yo había pensado ayer en la tarde, me había ocurrido el pago de haberes a docente, todo, la falta de pagos, pero también era como que tampoco tengo mucho contacto con eso y bueno, entré en una crisis y por eso no sabía por qué lado disparar, sobre qué tema elegir. Claro. Porque es un trabajo que tenés que ser detallado y saber del tema de lo que, o sea, saber lo que vas a presentar y quiera o no, como dice él, darle una respuesta a la gente que lo lee, o sea, al proyecto, a los evaluados, es muy, muy interesante, Claro, es muy entonces profundo. yo intenté un poco darle ese marco el martes, ¿no? Para que ustedes vean este texto y de alguna manera entre la clase mía del martes y este texto y alguna reflexión más que pueda agregar hoy, terminen de divisar las partes centrales y su interacción y sus componentes, ¿no? Así que esta semana terminaríamos con este ítem, que sería la semana de componentes y pasos básicos de un proyecto de investigación. La primera introducción a su estructura, digamos, ¿no? Con eso terminaríamos, para la semana que viene iríamos más allá. Ustedes hablaban de la mirada externa y yo el martes les hablaba también de la mirada propia, del orden propio, y eso no lo pierdan de vista. Uno se pierde, así como otros se pierden con lo que hace uno, no te entienden mal, te leen por arriba y no se comprende lo que querés hacer, o porque lo escribiste borrosamente, ambiguo, confuso, porque mezclás, es incoherente, a veces es así. Vos mismo te perdés cuando pasa el tiempo y sos un conjunto de personas que no tiene bien escrito lo que quiere hacer. Entonces ahí hay como una afuera y una adentro, ¿no? Así como les decía yo, el cronograma debe ser un método de control externo e interno, muy importante. Eso también. Otro elemento central es que todos los aspectos tienen que estar bien interrelacionados. Es decir, esto es fundamental. El otro día estaba ayudando a mi hija a hacer un instrumento de investigación para su tesis de licenciatura, que está estudiando en otro lado, y me decía, ayúdame con esto. Entonces estaba armando un cuestionario de preguntas para diseñar un prediseño de una entrevista en profundidad. Entonces, cada pregunta que ella diseñaba y que escribía sobre qué le iba a preguntar a esos bailarines que iba a entrevistar, yo siempre le insistía en que los relaciones con los objetivos. Cada pregunta de esa entrevista tiene que estar relacionada con los objetivos, tiene que ser válida en una muestra, en un recorte, tiene que estar bien seleccionado el bailarín, tiene que decir la persona que vamos a entrevistar. Entonces ahí entra el juego los recursos, los tiempos que tenés, las personas a las que tenés alcance o posibilidades fácticas, la coherencia con los objetivos que te planteás. Obviamente tiene que estar permitido por tu propia metodología que vos elegiste, porque no vas a elegir una encuesta masiva y vas a estar diseñando una entrevista a bailarines, porque no tiene ningún sentido, es incoherente. Entonces, es central reforzar que un proyecto de investigación es como una maqueta de un edificio. Una maqueta, cuando uno ve la maqueta del edificio y de los accesorios, uno se da cuenta que todo está interrelacionado. La luz, el edificio se acomoda así porque el sol disponible se aprovecha, los desagües, el acceso, las calles, espacios posibles de parquización combinado y tensionado con la calle, con el espacio disponible, con la luz, con el edificio, con la infraestructura que hay debajo. Entonces,
es un conjunto, es un sistema interactuando en el que debe haber coherencia, consistencia y posibilidad. Si no, no funciona, no es posible. Bueno, en este caso también, ¿no? En un proyecto eso lo tienen que resaltar. Es un todo interactuante y coherente. Bueno, muy bien. Dicho eso, ya repasando un poco cada uno de los aspectos, vamos a cerrar este capítulo de aspectos básicos y generales de las fases de un proyecto de investigación para pasar a nuestro proyecto de investigación específico y para poder pensar título, problema y objetivos. Título, problema y objetivos. Lautaro tenía el título, tenía el tema, la temática estaba implícita en el tema y a lo mejor avanzaba algo más para hoy. Y Virginia tenía que pensar la temática que ya la encontró, el mundo de la economía de la pesca. El tema es, dentro de la economía de la pesca, una incógnita aún, pero es un recorte sobre una experiencia particular de la economía de la pesca en Rawson en una escala chica, es decir, lo que serían los barcos amarillos, si no entendí mal, ¿no? Que Sí. estarían, no sé si está bien dicho, pero estarían dentro de lo que son la pyme y la artesanía y la economía, la microeconomía, digamos, ¿no? O sea, son problemas de baja escala, donde la unidad económica ahí, si no entiendo mal, son 12 personas, entre 12 y 15 personas, según tengo entendido, es la economía de un barco. Sí. No, un barco es una unidad de negocios, pyme, por muchas razones pyme, no es una gran industria, no es los chinos de Madryn, ¿cómo que se llama la planta? La planta más grande de Madryn se llama Alpesca, o no sé si cambió el nombre y ahora se llamará de otro modo, sí. Pero supongamos que siga con el nombre Alpesca. Alpesca tiene centenares de trabajadores, sí, varios barcos, es exportadora propia, es decir, es otra unidad de negocio totalmente distinta que un barco amarillo, ¿no? Entonces, bueno, la temática es la economía de la pesca, el tema más específico está recortado a Rawson, al presente, a una unidad de negocio que es un barco amarillo, y ahí necesitamos encontrar un problema de investigación, es decir, necesitamos preguntarnos algo sobre esa unidad de negocio que no se sabe, que no lo sabes vos, ni lo sabe la bibliografía. Si yo voy a la biblioteca de Rawson y voy a la oficina de pesca y voy a la Secretaría de Pesca, no está esa respuesta. Es un aporte novedoso al mundo de conocer la industria de la pesca. Tiene que ser novedoso, tiene que ser original, como hablamos ayer, el martes, y tiene que ser una incógnita posible de ser realizada con los recursos que tenemos, etc. Antes de eso quiero aclararles, porque por ahí yo no he sido del todo claro, me pareció el martes, que la promoción de la materia requiere que ustedes hagan la maqueta, no el edificio. Es decir, que ustedes redacten y entreguen todo el proyecto de investigación, pero no la investigación. Es decir, redactar el problema, redactar los objetivos, redactar la metodología, fundamentar las técnicas de recolección de datos, cómo lo van a hacer, a quién se lo van a hacer y por qué, presentar un cronograma completo, presentar un presupuesto completo, presentar una bibliografía de respaldo específica completa, si van a hacer encuestas, presentar el instrumento, como si estuvieran a punto de entregarlo a una agencia de desarrollo que los va a financiar el proyecto de investigación. Pero no van a hacer ninguna entrevista para ese proyecto, ninguna encuesta, ni van a estudiar en el campo nada, porque en 4 meses no hay posibilidad de hacer ningún proyecto de investigación, ni siquiera un proyecto exploratorio, porque nosotros tenemos 4 horas semanales asignadas. Es decir, yo debo ser respetuoso de la carga horaria. Esta es una materia complementaria y en la malla curricular se me asignó una cantidad de carga horaria que les puedo pedir. Supongo
que porque deben tener un montón de otras materias que le van llenando el año, entonces yo no puedo imaginar que estoy solo frente a ustedes y ustedes frente a mí y tienen la semana para ir y venir y entrevistar. Me imagino que en la semana, en la malla curricular, estarán cursando 1, 2, 3 materias más y repartiéndose el tiempo. Entonces eso hay que ubicarnos y entenderlo, porque eso así funciona una carrera universitaria. Entonces, en 4 horas semanales de clase, de encuentro, y con algunas prácticas en terreno, yo tengo que lograr lo mejor posible durante de abril a junio, digamos, de la segunda quincena de marzo a abril, mayo y junio. Esos 3 meses y medio tengo que lograr lo mejor. En 3 meses y medio no se puede investigar nada, pero sí se puede proyectar. Si logro año a año, sí logro perfectamente hacerlo con los estudiantes desde hace muchos años, armar un proyecto de investigación completo, con todos los chiches, y terminarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es irlo redactando paso a paso para que cuando estemos entrando a junio ya lo tengamos terminado. Listo. Y entonces se sella y se entrega como trabajo final, además de los 2 parciales. ¿Se entendió esto? ¿Qué significa vamos a hacer un proyecto de investigación? Vamos a construir la maqueta. ¿Vieron cuando los estudiantes presentan en proyecto de arquitectura sus maquetas y aprueban o no los trabajos de acuerdo a la coherencia de la maqueta, la consistencia de la maqueta, la técnica, la originalidad o lo que fuese? Lo mismo vamos a hacer nosotros, una maqueta, un proyecto que luego se realizará en otro seminario, se presentará en algún lado, se descartará y se dejará como solo un ejercicio, digamos, nada más, pero que tendrán disponible ustedes para poder usar, para continuar en otra materia o para sencillamente guardarlo, nada más. Bueno, entonces, lo que estamos ahora es, el martes empezamos lentamente a hablar de los temas, temática, problema, y la necesidad de definir un marco teórico y la necesidad de una indagación bibliográfica exploratoria. Entonces, la primer parte, yo los invito a que la terminemos no para el jueves que viene, porque es una Semana Santa, para el otro jueves, que nosotros nos demos el desafío, ya miro en mi calendario, creo que es, déjenme ver, es el 8 de abril, podamos presentar en sociedad, digamos, en este conversatorio de los jueves, los siguientes componentes, ¿no? De una manera redactada ya más prolijo. Una temática, el tema, el problema, los objetivos y qué necesidades de definición tengo, no las definiciones. ¿Qué necesidades de definición tengo? ¿Qué conceptos claves van a ser importantes para mi marco teórico, para que yo, en un marco teórico con autores básicos, pueda definir esos términos y los alcances de esos conceptos? Algo habíamos hablado en el caso de Lautaro, aún nada en el caso tuyo, Virginia, y una investigación bibliográfica exploratoria que a todos le dijimos que todo proyecto debe tener. Deben saber si en la biblioteca de al lado eso no está trillado, o hay algo parecido, o encontraron algo similar que les pueda servir. Lo que llama como hablamos el martes, un buceo bibliográfico introductorio. A ver qué encuentran en Google, en otras bibliotecas, qué hay sobre economía de la pesca artesanal y qué hay sobre afiliación sindical docente, ¿no? A ver qué nos puede servir. Y ahí bajamos, juntamos esa bibliografía exploratoria. Solo no la tienen que leer, obviamente, porque en algunos casos pueden ser hasta 4 libros, 5 libros, 10 libros. No la tienen que leer, tienen que recogerla, ordenarla, preseleccionarla, en el margen de decir, bueno, de lo que yo encontré 5 artículos, 2 papers académicos, 3 capítulos del libro y un libro. Todos relacionados a la temática que me tocó, que elegí. De eso seleccioné porque considero que es lo más cercano a lo que voy a hacer por el enfoque, por el tratamiento,
este conjunto de textos que ya tengo disponible para explorar. No tienen que leer nada. ¿Me expliqué? Repasamos temática, tema, problema, objetivos, exploración bibliográfica y conceptos claves a definir en el futuro, en abril. ¿Está bien, Lautaro? Sí, se quedó claro. No, bueno, anótenlo, porque yo no tengo una regla acá anotada, sino que voy innovando, improvisando en función de cómo va el curso, cómo van los alumnos, entonces voy marcando las pautas. Acuérdense de que esto es lo que tenemos que presentar por escrito el jueves 8, mándenlo antes y defenderlo el jueves. Defenderlo no, conversarlo, exponerlo, compartir cómo les fue, por qué mandaron lo que mandaron, etc. Vamos a hablar del problema, vamos a tratar primero ayudarla a Virginia, Lautaro, vamos a pensar juntos cómo la podemos ayudar hoy a pensar problemas para que ella se lleve en un conversatorio libre, en un brainstorming, una conversación flexible en donde podamos entre los tres aportarte puntas que te puedas llevar para que de esas puntas puedas encontrar lo que a vos te convence, lo que te guste y lo que te crees viable. Empiezo yo y después le doy la palabra a Lautaro a ver qué puede aportar sobre economía artesanal y a ver qué podemos juntos, y después Virginia, vos vamos pensando. Lo primero que pienso que si me pongo a pensar en economía artesanal, me pongo a pensar en grupos humanos con una alta demanda de integración. Es decir, cuando yo pienso en una cooperativa aislada en tal lugar, cuando pienso en una cooperativa de artesanos, cuando pienso en una cooperativa de 12 o 13 personas arriba de un barco, cuando pienso en ese tipo de grupos humanos, imagino, a lo mejor estoy equivocado, que hay una gran debilidad en la unidad de negocio en cuánto y cómo funciona ese grupo humano. Es decir, la influencia entre sí, la integración, la división de roles, las jerarquías, la división de tareas, la paz, la armonía, las reglas de juego, deben cumplir un rol central, porque cualquier cosa que se desbarajuste entre 10 y 12 personas tiene un alto impacto en la funcionalidad de esa unidad, sea de un barquito o sea de cualquier cosa de pequeño grupo humano. Entonces ahí aparece la idea de grupo humano, de función, de funcionalidad humana, en donde el jefe y la base de la pirámide es muy chata, está muy cerca, digamos, que en Alpesca, donde vos tenés 190 fileteros, 60 administrativos, 32 fleteros de camiones, todos los barcos, digamos, la unidad de negocio se reduce en ahí, y pienso que ahí hay un tema humano que es posible ser pensado, hasta dónde la integración, la función, el conflicto, el poder, la relación, qué roles cumplen en esa unidad, pienso, por esa línea, por el lado humano de integración. Segundo, pienso en los aspectos que siempre surgen en la investigación sobre pesca, que es, digamos, la economía estacional y la organización económica a lo largo del ciclo anual. Pienso en las familias, cómo hacen para que con 4 buenos meses sostener una economía equilibrada, 12, y qué estrategias se han dado para defenderse de malas temporadas. Porque cuando vos tenés todo el año concentrado en 3 meses y medio y algo sale mal,
no sale mal para ese 3 meses y medio, sale mal para 12 meses, para todo el año. El impacto es muy grande para todo el año. Entonces, esta idea de que el marinero viene compulsivo a gastar en tierra, que gasta en mujeres, en droga, en alcohol, en juego, en comprarse chuchería, en descargarse, en digamos, toda esa prisión que tuvo, poderla romper y volcarse a la calle. Es verdad, el consumo, la economía familiar, la sustentabilidad del proyecto familiar. ¿Qué pasa con la economía familiar en este tipo de unidad de negocio? Esa es otra línea que es posible de pensar, ¿no? Y buscar algún problema específico, temporada contra temporada, ahorros, consumos, cómo se organiza una economía familiar, qué estrategias defensivas tienen para, en un país sin acceso al dólar, para ahorrar esa cosecha. O sea, me imagino que un capitán, un tipo de un barco se baja, entonces, qué sé yo, no sé, se bajarán, no sé, por mes, no sé, 300, 1000 pesos, no sé, 400.000. Bueno, ¿cómo hace para que sin poder comprar dólares, o cómo compra dólares, esa economía no se la coma un país inflacionario? ¿Qué estrategias de reserva de valor tienen? Esa es una posibilidad de ahorro, de reserva, de ciclo. Entonces, microeconomía, economía familiar, cuidado de los ingresos, ciclos, malas temporadas, seguros, estrategias de defensa de la inflación en la economía familiar. Pienso que por ahí pueden salir varias cosas, varias preguntas que pueden impactar. Por otro lado es, ¿qué pasa con más bien más económico que sociológico? ¿Qué pasa con la economía y las relaciones de poder de las pymes en la industria de la pesca, ¿no? Es decir, capacidad de venta, precio de mercado, dependencia de cadenas de comercialización que pueden ser muy buenas, pueden ser muy malas, pueden ser extorsivas, pueden no ser extorsivas. No sé, ¿qué le pasa a una unidad chiquita de entre un montón de unidades? Porque es un barquito entre un montón de barquitos, con su mercado, con su comercialización, con por ejemplo, no conozco la pesca, pero en el caso de las pymes que proveen a las grandes cadenas de supermercados, se ha dicho siempre que han padecido ese vínculo de poder y que las grandes cadenas han explotado a un punto muy crítico los pymes y que le hacen muy difícil a los pequeños productores de miel, de hortaliza, de fruta o de dulces caseros o de alcohol, poder abastecer y aguantar el cheque que le entregan y en un tiempo muy prolongado y las condiciones que le ponen y bueno, entonces que las grandes cadenas con la pyme productora tienen mucha tensión y mucha dificultad, que las grandes cadenas tienen un sistema muy armado para que los que lo proveen sean grandes productores y también con espalda y que tengan capacidad de provisionamiento, de espera financiera, bueno, un montón de cosas. Esto también se da en la pesca, esta tensión entre las escalas, la capacidad de poner tu producto en el mercado, bueno. Por otro lado hay otros temas, ¿no? Como el tema de el Estado y la pesca, ¿no? Eso también es interesante de ser pensado, es decir, el Estado es un factor promotor del desarrollo pesquero pyme, las pymes de la pesca, en este caso llamada barco amarillo, en el Golfo, qué sé yo, en el otro Golfo de marisqueros, en otro lado, otro tipo de industria pesquera pequeña, ¿no? Donde hay una lancha, un gomón, un barquito, en donde las personas tienen sus familias ahí en juego, no tienen patronal, no tienen garantizado el sueldo, lo tienen que salir a buscar. Bueno, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con los impuestos, con las políticas de control, de promoción, no sé, de equilibrio de la competencia, de creación de infraestructura? Otra cosa es pensar la economía esta en escala, en materia histórica. Yo también podría ofrecerte toda esa línea, ¿no? Para que pienses, bueno,
evolución de una industria pyme. Ahí también tenés varios problemas para investigar. Es decir, tu padre, por decir tu padre, ¿qué foto haría si le preguntáramos en una entrevista en 2021 en el que estamos con 1994? ¿Cuándo empezó tu padre a subirse a un barco? No sé, suponete. No, él está hace años. Bueno, pero eso, hace 30 años. ¿Cómo se llama? Sí, no. O más. Él siempre habla de que Rawson creció hace como 20 años, ponele. Bueno, por eso, ¿qué No pasa con la industria en los últimos 25, 30 años? Y qué problema interesante podemos plantear en relación a su evolución histórica de la industria. Eso también es interesante. ¿Qué pasa con la evolución histórica? Son algunas de las, no sé, campos o subáreas que a mí se me ocurren para irte ayudando a pensar y después ir Sí, igual estos campos se pueden interrelacionar, ¿no? En algunos temas, por ejemplo, no sé, el Estado, cómo afectó a la industria en estos años, en el sentido de cómo evolucionó, porque también supongo que debe estar el Estado metido de por medio. Quiero o no, son cosas que se relacionan. No, claro, puede ser, lo podemos ir pensando. Lautaro, ¿qué se te ocurre como para sugerir? Barco Amarillo, estaba pensando en, primero, relaciones entre actores, ¿no? Porque tenés el capitán, marinero y el dueño del barco y el armador. Tenés 4 actores que por ahí las relaciones son... Claro, lo que yo decía al principio, grupo. Sí, claro, la jerarquía. Las jerarquías y demás. Después la planificación, no sé, uno siempre que hay una falsa... acá, imagen del marinero con Rawson que nunca piensa en el retiro, ¿no? La planificación de, no sé, del retiro, de la jubilación, digamos, que es una vida útil muy corta y, digamos, subirse un barco, una vida útil tenés muy corta, 55, 60 años, si llegaste bien, si no, te tenés que bajarte porque no te da el lomo, es una realidad, ¿no? Sí, también te cansaste. O sea, claro, no. Si te da, a ver si hay algún tipo de planificación, cómo se visualizan los de la flota amarilla con el retiro, a ver cómo se relaciona con la jubilación en la otra actividad, también pensando en inversiones, en, no sé, en expectativas futuras, ¿no? No sé cómo explicarlo. Eso eran algunos temas, por eso puede ser, sí, puede ser. También allí hay como, también podemos analizar otros aspectos que tienen que ver con la relación entre lo micro y lo macro, ¿no? Entre la industria pesquera amarilla y Madryn, y Mar del Plata, ¿no? Puntos de tensión, de competencia desleal o no de competencia desleal, qué pasa en esas grandes unidades de pesca, habrá que verlo también. Y después tenés proyectos más antropológicos, que tienen que ver con esas personas, ¿no? Las personas y cómo la pesca moldea o no su existencia. Si la industria de la pesca es compatible con una familia, si es compatible, si el 50% o el 60% o el 100% está con más de 2 o 3 divorcios, en comparación con el resto de la sociedad, marcaría que tienen una tasa mucho más alta de conflicto familiar, fruto del costo laboral, de alejarse de la familia. De la familia. Estoy pensando más que nada en no tanto en los pescas de amarillo, ahora estoy más pensando en lo que un amigo mío que era electricista de los grandes barcos. Los grandes barcos no vuelven durante 75 días. Claro, bueno, no vuelven, es de San Antonio y se tiene que ir a Rawson 4 meses y entrar y salir a cada rato, o sea, no puede venir acá. Y tu madre queda, la familia... Ahora mi mamá va con él, o sea, va a pasar la temporada y se va con él. Para hacer la vida más fácil, pero puede ser que esa madre no puede ir con él, porque tiene chicos por la escuela, por otros factores, porque su trabajo es maestra o lo que fue, si no se puede mover, y entonces aparece ahí una tensión muy grande. 4 meses sin estar en familia es un proceso desafiante, ¿no? Que puede ser maravilloso. El estrés que uno tiene. Claro, no, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esas personalidades
¿Qué pasa con la soledad, con el miedo, con el riesgo, ¿no? Con el mar, con la amistad? Pienso que no es lo mismo entrar a una oficina y irte a la una en los vínculos que creas que subirte a un bote, ir a alta mar con 6 tipos más, 10 tipos más. Creo que los vínculos que se requieren, la confianza, la responsabilidad en el otro, el cumplir con el rol para que la sinfonía funcione y no se hunda el barco, debe ser importante. Los márgenes de error entre sí deben ser mucho menores que los márgenes de error entre sí que tenemos en una escuela los compañeros docentes, en donde lo que hace el otro, en el otro aula, me impacta casi nada, ¿no? Entonces, su mala praxis no me hunde mi aula, ¿no? En otro caso no. Y entonces ahí también, ¿no? La confianza del otro, el trabajo en el grupo, la amistad, la soledad. ¿Cómo desempeña el jefe, o sea, el rol del liderazgo en el rol del liderazgo, cómo eso que se estudia, bueno, o sea, ahí tenés cómo se maneja? Claro, ahí tenés como 5 o 6 cosas que surgieron hoy que no te invitan a cerrar nada, solo a abrir. No te invito a que tomes ninguna, solo que te lleves a anotar, que anotes, para decir, bueno, yo mañana, José María, o pasado, esto lo tengo que cerrar. No me puedo tomar 15 días más para ir viendo qué tema me gusta. No tengo esos 15 días. Entonces yo mañana o pasado lo tengo que cerrar para poder pasar a objetivos. A decir, bueno, ¿qué objetivos? Yo quiero redactar 3, 4 objetivos bien claros, porque el jueves 8 tengo que presentarlo, de qué me propongo hacer con esto. Podría ser algo así como en específico, o sea, después de todo lo que acá vimos, de que se pueda tratar, no sé, del barco justo en el que trabaja él, explicando cómo él se maneja en la tripulación, o sea, cómo es el manejo de ese barco con su respectivo armador, así. Tenés que plantear un problema de investigación, tenés que hacer una pregunta para yo decirte sí, no, una pregunta, vos decís, descriptiva, cómo funciona un barco. Ojo que las investigaciones tienen que ser originales y fecundas. Originales y fecundas. ¿Qué significa original? Tiene que ser algo que no se sepa. Que no se sepa. No que yo no lo sepa, que nadie lo sepa. Claro, que nadie lo sepa, ¿no? Y en segundo lugar tiene que ser fecunda, es decir, tiene que servir para algo. ¿Te acordás que hablamos de esto, de la importancia de, bueno, esto para qué lo queremos hacer? ¿Para qué lo queremos? No, lo quiero hacer para cumplir con metodología. No sirve eso, para cumplir con metodología, no. El proyecto en sí mismo tiene que servir para algo. Aunque en el fondo vos lo quieras hacer para cumplir con una materia, la lógica del proyecto en sí es que tiene que estar diciéndole al mundo que lo lee la utilidad que tiene. Y entonces, cuando vos decís, bueno, vamos a pensar cómo funciona un barco, me surge la primera pregunta, ¿para qué? Es decir, lo que tenés que preguntarte es ¿para qué queremos saber esto? ¿Qué pregunta queremos responder? ¿Qué fecundidad tiene? Me llama poco la atención esa pregunta. Si yo lo que quiero saber es cómo se organiza un barco amarillo para funcionar, podría ser, pero no me genera ninguna incógnita. Me da la sensación de que es un conocimiento bastante superfluo y bastante de fácil acceso. No me da la sensación de que merezca una investigación científica. Ahora, otra cosa es funcionamiento y el conflicto, y el miedo, y el accidente, y la economía. Bueno, entonces, ¿cómo funciona en relación a un problema que hay que rascar para encontrar la respuesta, que hay que pelear para encontrar la respuesta? Entonces, sí, ¿cómo se organiza el barco? Bueno, ¿cómo se organiza el barco? Y a lo mejor lo que nos preguntamos es en función del poder y los conflictos de poder y su impacto en la economía pyme. Es decir, ¿cuántos son comparsas, creo que se llaman? No sé si son comparsas, como la de las ovejas. Los grupos pyme de ovejas se llaman comparsas, pero no sé si la de la pesca. Bueno, el grupo de trabajo del barco.
no sé cómo se llamará, la compañía, el equipo, Sí. bueno. ¿Qué pasa con el poder ahí? Es decir, ¿quién tiene la potestad de echar a los maridos? Nos bajamos, termina la jornada. ¿Quién puede y con qué requisito decirle a 2 no vengan más? Ese mecanismo, ¿cómo se procesa? A lo mejor es muy claro, bueno. ¿Y qué pasa con ese mecanismo? ¿Se usa? ¿El nivel de rotación es alto? ¿Y los motivos de esa rotación es la adicción, la vagancia, los principales conflictos de la industria pesquera, la falta de recursos humanos? ¿Es el sobrante de recursos humanos? ¿Cualquiera se puede subir? ¿Ese es un problema? Porque hoy por hoy vos tenés problemas de falta de recursos humanos en un montón de áreas que impactan en la calidad de ese área. Y tenés el otro, un problema de sobrante de recursos humanos, que también impacta. Que vos haces vos hoy querés hacer un llamado a cubrir un puesto básico de atención al público y tenés que pagar una fortuna para seleccionar porque estás en no menos de 2.000, 3.000 postulantes. La selección es un drama. No, ahora, es un drama elegir para no agarrar el primero que te golpea la puerta de la cola, si vos querés darle la oportunidad a todos, si querés elegir entre todos el mejor, tenés que invertir una energía impresionante para seleccionar una persona que atienda tu kiosco o tu librería. Y lo opuesto pasa en si vos querés elegir a alguien para el área de sistema, programación y sistema de tu empresa. Estás rogando a ver a quién seducís, la gente que viene con dificultades, viene actitudinalmente desganada, le sobran oportunidades, abandona por cualquier frustración mínima, porque no le gustó el tono del jefe, porque no le gustó el lugar de trabajo, porque no le gustó el sueldo de este mes, se va a probar. ¿Por qué? Porque tiene una gran oferta. Porque un buen diseñador de sistema, más o menos capaz, con una cabeza abierta, no va a estar más de un mes buscando trabajo. Porque hay una demanda, hay una sobredemanda. Entonces tenés el otro problema, que es la pérdida. Bueno, en la pesca, ¿eso qué pasa? Hay mucho personal, hay poco. ¿Quién contrata? ¿Bajo qué criterio? ¿Hay criterios justos? ¿Son los sindicatos los que imponen el poder para designar este sí, este no? ¿Y eso impacta en la industria pesquera de una manera negativa, dado que no es el propio dueño de esa unidad el que elige al personal libremente y se lo ponen? ¿O eso no es así? Bueno, entonces sobre cómo está organizado el barco, sí, pero en relación a una problemática que haya que rascar para descubrir y que sirva para una política de personal, que sirva para una política crediticia, que sirva para una política de asistencia social a la familia, de asistencia crediticia, que lo que vos investigues, el resultado de eso sea tomado por alguna política pública para mejorar la actividad, para reparar, para escalar, para emparchar. ¿Me seguís? Sí, sí. Eso entonces es importante. Bueno, algo más que te podamos No, orientar. ahora tengo que de todo esto armar una idea central y... José creo que ya va a tener que definir, se me ocurre, ¿no? Que va a tener que definir muy bien quién es el dueño del barco, por ejemplo. Claro. ¿El dueño del barco o el dueño del ¿Eso no permiso? está claro? ¿Quién es el dueño realmente, por ejemplo? Claro. ¿El que tiene el permiso o el dueño del barco? Eso no sin siempre permiso. No, si no tenés permiso vos no puedes salir, digamos, es una No, tenés que tener... Y después, ¿quién es el que manda, digamos? Porque yo me calculo que en alta mar el que manda es el capitán, me parece, pero... Sí, o sea, cuando tierra, está en el barco, el capitán. En tierra, ¿quién es el que decide? Bueno, ahí vas a tener que definir bien, digamos, me parece que en los... La jerarquía para... La jerarquía, además, pues tener que aclararlo bien, se me ocurre, no sé si sí, otra cosa es estudiar el mapa de poder, el poder de la industria pesquera pyme. ¿Quién tiene los distintos resortes de poder? Y entonces mapear el sindicato, el capitán de barco, el dueño de barco, el de los permisos, el de prefectura, el de secretaría de pesca. Bueno, relaciones de poder en una industria pyme. Bueno, eso sí es interesante, porque eso
te abre un montón de cosas que uno no conoce y que solo rascando y juntando info y cruzándola, uno va a ir llenando ese rompecabezas, por ejemplo, ¿no? Bueno, quédate pensándolo, tomate hoy, tomate todo mañana y ya el sábado tirá las cartas, tirá los dados y que vaya para algún lado para que te permita ir por más, porque si no, Claro. quedamos estancados acá y mandámelo al tema, no Sí. importa que sea sábado o domingo, mandámelo, yo te contesto el sábado o el domingo y lo trabajamos un poco así, la luz verde que yo te pueda dar nos consolida para que el otro jueves lleguemos bien y no nos llevemos con una sorpresa. Así que Listo. trabajemos el fin de semana juntos, no me molesta para nada, escribime y vamos avanzando. Lautaro, tu tema está mucho más claro, mucho más chiquito, mucho más, como dijimos el otro día, más nítido. ¿Por qué no pensamos en los objetivos un poquito hoy? Para orientarte un poquito, es decir, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos buscar bajo la problemática de la afiliación? Primero, partir de la idea que es un problema la afiliación, es decir, te propones una investigación basada en que los docentes no estén afiliados, ¿es un problema, una dificultad o una falencia? Eso es toda una definición ideológica del proyecto, teórico-política, que es legítima. Muchos podrían decirte, lo mejor que le puede pasar a los docentes es no estar afiliados, ¿no? Por A, por B, por C. Entonces, si vas a plantearte que por ejemplo, un objetivo busca pensar las dificultades a superar para que el docente se afilie, es decir, que el proyecto ya va pensando en hacer un aporte hacia la afiliación, hacia facilitar, hacia políticas gremiales o educativas que faciliten, hay que defenderlo en el marco teórico. Hay que defenderlo en el marco teórico, porque va directo hacia un punto donde vos querés que algo suceda con eso. Y te propones en el proyecto un resultado, aportar a que esto suceda, más o menos afín. Otra cosa es una investigación descriptiva en donde lo que nosotros queremos es comprender. Y los objetivos que te vas a plantear van a ser relacionados a eso. A cómo, cuánto, dónde, quiénes, comprender todas esas dinámicas en relación al sindicato, a la afiliación al sindicato. Nada más, ni proponer, ni explicar hacia dónde deberían ir. También podés proponerte en los objetivos explicar desde qué relación tiene esta situación con el salario, una cosa muy típica del docente estatal, argentino y mundial, es que el costo y el triunfo del éxito de la lucha sindical es para todos. Es decir, que no estar afiliado a ningún sindicato en la tarea estatal, no en las escuelas privadas, no estar afiliado tiene las mismas ventajas que el docente afiliado en las conquistas logradas. El aumento es para todos, ¿no? Sí. Hemos logrado después de un paro de 20 días que el gobierno acceda a darnos 20% de aumento. No se lo da a los que hicieron el paro, se lo da a todos, a los que estuvieron ahí, no sufrieron descuento, y digo, no, yo paro no hago, yo voy a trabajar siempre. No reciben ningún descuento, pero sí reciben el aumento, ¿no? Entonces, a partir de esa relación, podría ser una causa de baja afiliación. No sé, me pregunto. Segundo, la coerción que tienen los sindicatos sobre los docentes para ser afiliados es nula. Completamente distinta a la coerción o fuerza que ejercen en la industria del comercio o de los camioneros. Un empresario como el shopping o como un gran comercio que tiene 40, 50 empleados de comercio, el sindicalista le dice siempre, cuando tengas que echar,
Si vas a echar a alguien este año, sacámelo a González. Si tenés que reducir plantas, sacámelo a González, porque González lo rompe guinda en el sindicato y es un grano para mí. Así que limpialo y sacámelo, porque si no, vamos a caer con los muchachos y te vamos... ¿No? La coerción y los estímulos para estar afiliado, para no desafiar al sindicato, para ser echado o ser nombrado en algunos rubros como el camionero, como el petrolero, como el de comercio, juegan un papel muy distinto que el sindicato docente. Bueno, esto es la investigación, cómo lo propone ser pensado en relación a la afiliación. ¿Qué objetivos se propone en relación a esto? No sé, vas a tener que redactar alguno sobre esto, porque si el tema es la afiliación, la falta o no de afiliación, todas estas variables pueden jugar un rol en la comprensión del proyecto, ¿no? Se me ocurren otras líneas para pensar objetivos del proyecto. Es desde cuándo esto está pasando, qué diferencias hay en la relación de docentes viejos jóvenes, qué diferencias hay en la relación de centro-periferia, es decir, grandes ciudades, campo. Vos tenés allí un comportamiento distinto, una escuelita privada de Gaiman en relación a las escuelas privadas del corazón de Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Eso hay una relación, no lo sé, en las escuelas grandes, en las escuelas chicas, en las escuelas del centro o de la periferia. Después, es distinto esto en los sindicatos, en el aspecto en las escuelas católicas o empresariales. Esto se comporta de una manera distinta. Cuidado, porque en las escuelas católicas el sueldo se lo paga el Estado. Sí, sí. Y en las escuelas privadas el sueldo se lo pagan los padres con la cuota, o en promedio es así, aunque hay mixturas y cosas mezcladas. Más o menos sería así el esquema, tengo entendido. Eso puede jugar un factor, es decir, que te paguen los sueldos los padres en una escuela como Escuela Nueva en Trelew, hace que el ejercicio del poder de la patronal sea más fuerte, se sienta más que si la patronal es el Estado, que es Arcioni. Uno tendería a pensar que sí. De hecho, hay investigaciones que muestran que el ausentismo, no recuerdo ahora qué investigación, pero si me apuran las encuentro, que muestran que el ausentismo del mismo personal que comparte las dos instituciones, que da Historia 1 en el Padre Juan Bosco y da Historia 1 en la de Escuela Nacional, en el Padre Juan Bosco falta 35-40% menos en el año que en la pública. La misma. Acá se pide, acá se enferma, acá pide, acá no puede y allá sí puede. Allá sí va con dolor de panza, acá no. Allá sí va con lluvia, acá no, qué sé yo. Y eso está demostrado, que la presencialidad cambia en relación a público-privado. De la misma persona, no de personas distintas, de la misma. Bueno, ¿eso es por qué? Y bueno, se supone, no sé, hay que leer esos textos, pero yo pienso que se supone que tiene que ver con la presión o la capacidad que tiene la escuela privada de producir costo. Sanción, no renovarte, echarte, no darte más horas, frenarte en el ascenso, qué sé yo, de producirte costos frente a tu resistencia, a tu lucha, a tu falta, a tu ausencia. Pienso que debe estar más vinculado a eso. Bueno, no sé. Entonces, esto lo tenemos que plasmar en los objetivos del proyecto. A ver, hasta dónde vamos qué nos proponemos con esos objetivos. Entonces, tenemos un tema, tenemos que reformular un problema, hacer una pregunta que no tiene respuesta acerca de la afiliación docente privada. Esa pregunta aún no está formulada y hay que hacerlo de acá al 8. ¿Me seguís? La pregunta, ¿cómo tendría que ser? Es una pregunta. Sí. Una pregunta sobre la afiliación privada, sobre la afiliación docente en escuelas privadas. Una pregunta que después de 2 años de trabajo vas a tener la conclusión, va a ser la respuesta. Sí.
Tu conclusión final en un hipotético trabajo, vieron que dijeron ustedes, la etapa final es una síntesis, una conclusión. Bueno, esa conclusión, esa hojita, esas 2 o 3 hojitas finales, donde se puntean los resultados centrales de tu proyecto de investigación, va a responder a la pregunta motor que te llevó a hacer todo esto. ¿Cuál es la pregunta sobre la afiliación de docentes privados que nos queremos responder? Esa es la que hay que construir. ¿Y qué objetivo nos planteamos con esa pregunta? ¿Para qué? ¿Qué buscamos lograr con esa pregunta, con esta investigación? ¿No? Y luego, algo de bibliografía, algo para el 8, ¿no? Algo de bibliografía. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste sobre el tema? Lo mismo Virginia. Virginia, ya definiste el tema, ¿Qué encontraste? Bueno, encontré esto, encontré lo otro, hice una preselección, me planteé 3 objetivos. Los objetivos, cuando lo vayan escribiendo, vayan pensando en las partes que vienen, en el cómo lo voy a lograr este objetivo. Vayan pensando en las metodologías, en los recursos posibles de conseguir, de dónde voy a sacar para lograr esto. Porque supongamos que vos decís, bueno, yo quiero estudiar las escuelas en la provincia de Chubut. Bueno, eso implica viajar, salvo que sea una investigación documental. Si es una investigación documental donde vas a ir a la Dirección de Educación Privada y vas a estudiar... Claro, esa parte ya sería, esa parte ya sería la parte como de campo. Más de la maqueta. Ya eso es lo... Pero cuando vos me... No, porque cuando vos me digas, yo voy a hacer un puente acá, acá va a ir un edificio, y acá va a ir un lago, acá el estacionamiento, y acá un puente aéreo, yo te voy a decir, ¿y con qué vamos a hacer ese puente aéreo? Claro. Y no, yo tengo infinitos recursos. No, infinitos recursos no. Bueno, entonces tenés que pensar que el presupuesto que hagas para viajar por toda la... Primero viajar por toda la provincia te pone en un término de años. Es un proyecto de años. Claro. Porque bueno, podés hacer 5 o 6 ciudades en 6 meses, ir, entrevistar, observar. No, lleva tiempo, tu vida sigue. Entonces, no lo vamos a hacer nosotros en la materia, pero sí lo vamos a proponer en la maqueta y lo tenemos que defender. Entonces yo te voy a decir, mirá, sí, lo puedes hacer ese puente, sí, puedes hacer todas esas entrevistas a docentes no afiliados, pero el problema que me estás planteando es de un costo poco realista. Me estás planteando una investigación poco realista. No le creo a esa investigación porque supone que vas a tener todos estos recursos para hacer ese puente aéreo. Lo mismo que vos me digas, no, yo voy a ir a Mar del Plata y a Puerto Lobos y a la península y voy a estudiar con... Bueno, pero entonces vamos a estar un tiempo importante, un equipo importante, porque se trata de que esto tenga coherencia y sea posible, no un dibujito para cumplir una materia, sino que sea creíble un proyecto, que sea posible y que los recursos disponibles estén al alcance. Hipotéticamente, aunque nunca lo hagamos al proyecto, pero que cuando veo lo presentado digan, mire, este proyecto es muy interesante, cuesta 1,5 millones de pesos, nada. ¿Y dónde vamos a sacar si no hay un... ¿A quién le vas a vender ese departamento con ese puente aéreo que lo eleva en 40% el costo del metro cuadrado? Entonces es como un accesorio en la maqueta que eleva terriblemente el costo de la propiedad y lo que lo hace para ese barrio inviable. Porque no vas a tener compradores, así que te lo tengo que desaprobar a la maqueta. El puente aéreo es teóricamente posible de hacer, no es imposible de construir en este edificio que armaste en la maqueta, pero inserto en ese barrio lo hace inviable por el costo que eleva el metro cuadrado por un barrio popular, y a vos se te mandó a hacer un monobloque en un barrio popular. Lo mismo yo, les estoy mandando a hacer ¿qué? Un proyecto de investigación aquí, chubutense, en nuestra realidad, bajo instituciones reales nuestras, no en Francia, no en Canadá, no con 60 docentes y una red internacional de apoyo. No estamos jugando a eso, estamos jugando a ser investigadores nuestros.
en la Secretaría de Pesca, vas a ser empleada y allí le vas a proponer esta actividad y te van a asignar 2 colaboradores más, punto. Él lo va a financiar el sindicato privado y le va a dar unos mangos, los viáticos y a lo mejor algún colaborador más y algún recurso. Y eso es lo que hay para hacer investigación económico y social en la zona. Y si yo voy a la universidad y hago el pedido, me van a decir, se lo apruebo, pero cuente con el sueldo suyo, no hay un mango. Entonces no hay espacio para puentes aéreos, para ir a Mar del Plata, quedarme 6 meses, observar la vida de los barcos amarillos en Mar del Plata. Eso es investigación de alto nivel, que no quiero yo educar en eso, porque después salen a una realidad en donde lo que aprendieron está tan lejos de esa realidad que no les sirve. Yo prefiero hacer proyectos chicos que lo puedan hacer 2, 3, 4 personas, una persona, en 1 año y medio, en 2 años, en 3 años, con recursos limitados. Esos son los proyectos de investigación que van a aplicar en los próximos años. Y si algún día se encuentran con la posibilidad de entrar a investigaciones científicas de vanguardia, apalancadas, de alto financiamiento, aprenderán esos saltos, buscarán y se adaptarán a esos desafíos perfectamente. Pero ese no es el nivel de esta materia. Entonces, pensemos en los objetivos posibles, pensemos en cómo los puedo hacer yo y uno más, o yo y 3 más, durante 1 año, durante 2 años, cómo los puedo cumplir, con qué recursos, hasta dónde tengo que viajar. Cuando yo me voy escribiendo para el 8, esos 3 o 4 objetivos, aunque no lo tenga definido al otro, lo voy definiendo en mayo, ya lo voy sospechando para con qué lo voy a ir haciendo. Esa coherencia entre las partes. ¿Me expliqué más o menos, chicos? Sí, Sí, está claro. Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Bueno. No, ¿el martes tenemos clase? Pregunto, ¿hay clase el martes que viene? Sí, ¿no? Sí, no sé cuándo arranca semana. Sí, viernes, Semana ¿no? Santa, jueves, viernes. Ah, bueno, bien. Entonces nos vemos el martes en clase normal y el otro jueves no, y nos volvemos a ver la otra semana. Hasta Listo. Hasta el martes, entonces. Mándenme avance que estoy a su disposición para ir a ajustar. Listo. Chao, gracias. Listo. Chao.